Y en esta emisión estelar, más noticias, la Organización Dominicana de Ciegos denunció que el Día Nacional del Ciego se estará celebrando este miércoles, mañana, y encuentra al país con más de 5.000 personas con discapacidad visual, según ellos, en una situación crítica debido a la exclusión de planes sociales del gobierno y a limitaciones de accesibilidad en transporte y calles. A nosotros también hay que tomarlo en cuenta. Somos la institución más vieja a nivel nacional y la que más afiliados tiene a nivel nacional. Tenemos más filiales que el mismo patronato. El patronato solamente tiene centros de masaje que ellos cobran para dar esos masajes. Nosotros allá tenemos un centro de masaje que no le cobramos a nadie para darle el masaje y le damos clases de masaje a toda nuestra membresía. Nos dejaron de dar las raciones que nos daban. Nos la dieron una vez y es porque vinimos a los medios de comunicación. Si no venimos a los medios de comunicación, pues somos ignorados y eso no es justo. En materia laboral, los directivos de la organización explicaron que sus miembros, pese a ser profesionales en diversas áreas, enfrentan discriminación y reciben ofertas de sueldos bajos o puestos que no se corresponden a su formación. La accesibilidad también es un problema grave. El transporte colectivo carece de adaptaciones para personas ciegas y que muchas zonas del país no cuentan con aceras, rampas ni señalización adecuada. Martes de la Palabra, las buenas noches, la bienvenida para Erinia Peralta. Está con nosotros Erinia, bienvenida. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, don Roberto. Muy buenas noches. Mañana conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una fecha que nos invita a reconocer la dignidad, el valor y la fuerza de miles de dominicanos y dominicanas que cada día aportan a la vida nacional. Esta conmemoración nos recuerda que la discapacidad no define a las personas y lo que verdaderamente limita las posibilidades de una vida plena es la falta de accesibilidad, de apoyos y de reconocimiento efectivo de sus derechos. En este día reafirmamos un principio fundamental que debe guiar nuestra acción colectiva: fomentar sociedades inclusivas para el progreso social. En la República Dominicana persisten brechas estructurales que afectan de manera especial a quienes viven con alguna discapacidad. Estas brechas se reflejan en inequidades, en el acceso a derechos fundamentales y en barreras sociales y culturales que todavía restringen su participación plena en la vida comunitaria. Superar estas desigualdades no es solo un desafío administrativo, es un compromiso ético y una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y todos los sectores de la sociedad. Avanzar hacia una nación más justa y más humana implica reconocer la diversidad como riqueza y convertir la inclusión en una convicción permanente. Por eso es esencial fortalecer y ampliar las políticas públicas que garanticen dignidad, apoyos adecuados y oportunidades reales para quienes viven con alguna discapacidad. Y es igualmente importante afirmar que por ellos este también debe ser un tema de debate, un debate serio, responsable y centrado en políticas públicas que vayan a lo esencial, no en la politiquería que a veces diluye las prioridades y silencia lo urgente. Que esta conmemoración nos impulse a mantener el foco donde debe estar, en la garantía de derechos, en el respeto a la dignidad humana y en la construcción de una República Dominicana verdaderamente inclusiva. Usted tiene la palabra. Amigos, ya les había comentado esta noche, me place muchísimo conversar en esta mesa de trabajo en la emisión estelar de Telenoticias con Benny Metz, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad en República Dominicana. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, por fin se nos dio. Un placer estar en esta mesa, un privilegio. El privilegio es mío. ¿Será porque es Navidad?
y porque hay muchísimas cosas para hablar. Estamos en la semana de la discapacidad. Ayer le vi en la semanal, se la lució allí. Incluso me sorprendió que estuvieran trabajando en un plan decenal. De eso vamos a hablar ahorita. Pero a mí me gustaría, para explicarle un poquito a la audiencia, siempre se habla de el Consejo Nacional de Discapacidad y lo llaman por sus siglas y esto y lo otro. Al final, ¿de qué se ocupa? ¿Qué reúne la discapacidad? ¿Qué condiciones reúne esa palabra? El Consejo Nacional de Discapacidad, el CONADIS, es un ente rector de la discapacidad a nivel nacional. Tiene en su haber varias instituciones y organismos que participan. Tenemos un directorio nacional con 10 ministerios y direcciones, más 18 ASFL, asociaciones sin fin de lucro de personas con discapacidad físico-motora, personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, entre otras, igual intelectual. Y efectivamente, a partir de ahí, nosotros hacemos política transversal. O sea, ustedes manejan una política que afecta lo mismo a educación, a deporte, correcto, a salud pública. Perfecto, y por eso transversal en el Estado Dominicano. Efectivamente, impactamos casi 1 millón de dominicanos. Evidentemente, entre el censo 2010, censo 2022, nos quedamos con una población alrededor de 1 millón de personas trabajando en que puedan ser integrados e incluidos en la sociedad como todo ciudadano común. Por muchos años, Cavada, no se trabajó la discapacidad. Se dejó un poco aislado, se veía como una pena, un reportaje que se hacía X. Sin embargo, a partir del Plan Nacional de Discapacidad RD para Todos, es para incluir todos los dominicanos en tema de educación, en tema de salud, de derechos, en tema de accesibilidad universal, que muy cerca de aquí tenemos intersecciones que son accesibles y llevarlo a nivel nacional. Tenemos también protección y promoción social, el tema de pensiones, fondos de niñez con discapacidad y todos esos aspectos que si tú tienes discapacidad más severa, necesita el apoyo del Estado, pero si tiene leve o moderada, el Estado puede apoyarte para que tú trabajes, estudies y tengas una vida regular como cualquier ciudadano en la República Dominicana. Ahora, ¿cómo identificar esas personas con esas condiciones? Lo digo porque por mucho tiempo también las familias se cohibían de presentar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos con ciertas discapacidades o condiciones especiales. No solo porque fuera síndrome de Down, que quizás eran muy efectivas, sino porque incluso hasta las propias intelectuales, tanto autismo, Asperger, entre otras, a veces decían, ese muchacho muy malcriado y lo guardaban en la casa para no molestar a la visita, etcétera. ¿Cómo se encargan ustedes de que las familias confíen en un proyecto o en una institución social para facilitarle y darle una calidad de vida a esa persona? ¿Cómo llegar en todo el país a eso? Cuando asumimos el CONADI, lo primero que identificamos fue colocar la discapacidad visible en el Estado Dominicano. Segundo, entonces, ganar la confianza de una institución que tal vez no tenía esa preeminencia en el Estado Dominicano para trabajar articulado con las demás instituciones del Estado. Se llega a través de un diagnóstico. Si diagnóstico tú tienes una percepción, hasta sea visible, tienes que saber qué grado tiene la persona con discapacidad y qué tipo de discapacidad. Y con ello, entonces, hacemos un certificado de la discapacidad que, aunque es voluntario, te abre puertas a una beca universitaria, a una pensión solidaria, como decía anteriormente, para el tema del Fondo de Niñez con Discapacidad, que ya tenemos 12,000 niños en el fondo, sacamos 700 pensiones este año, personas severas, y tú puedes incluso traer un vehículo importado, adaptado. Tú puedes adquirir una silla de ruedas que son costosas, la eléctrica, por ejemplo, y no pagar arancel en aduanas. Tú puedes adquirir una vivienda que sea un tercer piso, bajar a un segundo piso por un ajuste razonable, alguien con discapacidad física y no pagar transferencia inmobiliaria, entre otros beneficios, beca universitaria, como te decía anterior. Entonces, verdaderamente las familias ya están visibilizando un poco más, ya están creando más conciencia y también la sociedad. Esto es un trabajo conjunto. No podemos solamente ver que el Estado tiene una responsabilidad, que la tiene, y la ley es muy clara, pero la sociedad también, las familias tienen que involucrarse cada día más. Con el tema de discapacidad intelectual es donde más vemos a la familia más unida, porque impacta directamente a la población y tú ves las madres que se dedican a atender a esos niños que tienen discapacidad intelectual principalmente y que necesitan el acompañamiento de ellos. Pero de verdad, yo creo que lo importante de este proyecto, que es RD para Todos, que el presidente Luis Abinader bastante bien lo dijo, es nosotros poder trazabilidad en el tiempo, saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y con ello también hacer un levantamiento territorial, no solamente saber que un 10%, un 8%, 12%, sino quiénes son y dónde están. Ponerle rostro a la discapacidad. A propósito de eso, quiénes son y dónde están, a veces por razones obvias de cercanías y de todo, muchas familias se acercan
si viven en las ciudades, Sí. en las cabeceras municipales, pero en el campo a veces es difícil. ¿Cómo ocuparse de llegar a todos esos lugares? Primero utilizamos la institución del Estado para llegar. Educación es un punto importante para nosotros porque maneja a nivel nacional una población de 2 millones de estudiantes. Una cantidad importante de ellos tiene discapacidad. Hoy recibíamos un informe de educación especial, hablaba de más de 20.000 niños ya registrados en educación con ellos, pendiente mucho de darle certificado. Pero efectivamente nosotros abrimos en Santiago una oficina, inmediatamente llegamos al CONADI al primer mes, en los puntos GOV de la óptica. Igual en San Cristóbal abrimos otro para el sur. Y también en el este trabajamos en el CAIT, entre otras jornadas que hacemos. Pero le dimos territorio, Cavada, a hacer 10 jornadas territoriales, donde en cada una veamos 800, 900 personas, y llegamos casi a 13.000, 15.000 personas en este año impactadas. Cuando asumimos el CONADI, certificado había 16.000 niños o personas. Hoy tenemos ya 24.000 certificados, casi 10.000 este año han podido llegar al CONADI y recibir el apoyo. Silla de ruedas, por ejemplo, no teníamos. Cuando llegamos al CONADI encontramos un inventario, sin embargo recibimos de la Iglesia de Jesucristo, de Wilshire Foundation, más de 3.000 sillas de ruedas y hemos estado diseminando a nivel nacional la entrega y salimos al territorio. Estamos yendo donde está la gente, no la gente donde está el CONADI. Si la gente de Jabón tiene que venir a Santo Domingo. Ya en Santiago empieza un proceso y hacemos jornada en la Liga Nordeste. Claro. Igual también con las alcaldías, por ejemplo, hicimos foros municipales para orientar a los alcaldes, los funcionarios públicos, de que, por ejemplo, la silla de ruedas no se da porque cada me llame y manda la silla de ruedas, sino hay que tener un diagnóstico para ver qué tipo de discapacidad tiene, para ver el peso, el tamaño, incluso dónde vive la persona de discapacidad. Si es rural, lleva unas gomas anchas como la bicicleta. Claro. Si es ciudad, lleva goma fina. Hasta eso nosotros lo verificamos y un ajustador nuestro es que entrega silla de ruedas. Pero también no hemos quedado ahí. Estamos trabajando el tema laboral. Con el Ministerio de Administración Pública, el MAP, hicimos un acuerdo para hacer un convenio, un indicador en el Estado Dominicano. Hay un indicador de mujer, de medio ambiente y una discapacidad para incluir laboralmente a personas de discapacidad y sea ente productiva e independiente. Y efectivamente, ya de las 184 instituciones del Estado, 126 recibieron talleres de trato digno a las personas con discapacidad, están haciendo ajustes razonables en las instituciones del Estado y van a crear un comité de discapacidad, de accesibilidad e inclusión para dar seguimiento e incorporar laboralmente a personas con discapacidad. Es un trabajo completo. Hemos querido tocar el tema deportivo, hemos querido tocar el tema cultural. Hoy estuvimos en el Teatro Nacional viendo una obra importantísima donde 60 actores con discapacidad eran los protagonistas de la obra. Estamos trabajando en aspectos fundamentales como el de la salud para el diagnóstico temprano, porque muchas veces este tamizaje o el diagnóstico no se hace cuando nace el niño y cuando debemos intervenirlo ya tiene 3, 4, 5 años y ya es más difícil recuperar tal vez o darle la terapia necesaria. Entonces todo esto es sin duda alguna un impacto importante que nos va a dejar a nosotros un legado, que va a permitir monitorear cómo avanzamos y que aquellas políticas que se hacían aleatorias, una institución hacía una jornada, otra hacía una actividad aislada, estamos todos integrados. Importante ver Ministerio de Salud Pública integrado, Educación integrado, Ministerio de Trabajo integrado, todos los órganos rectores del Estado entre sí, pero también el sector privado, porque hay que hablar de los bancos comerciales, están muy activos, se están integrando, muchos de ellos han planteado que ya cumplen con la ley en la parte pública, un 5% laboralmente, el sector privado un 2%, y ellos han anunciado que cumplen más cercano a ellos y nosotros estamos dando el apoyo. Y porque efectivamente lo importante aquí es que podamos lograr que no dejar a nadie atrás, como establece la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Ahora, hablabas de un diagnóstico, hablabas de un certificado que debe otorgar el CONADI. ¿Eso tiene algún costo para la familia, para las personas? Hablo de este tema y para que lo expliques, porque al final ocuparse y preocuparse por un familiar con una condición especial siempre requiere de un esfuerzo especial de toda la familia. Afecta, por decirlo de alguna manera, y no lo hablo en tono... Impacta. Impacta a una familia por todo lo que conlleva de la silla de ruedas, de esto, de lo otro. Las familias también hacen lo suyo para no depender tanto de una institución y eso es bonito y es bueno. Correcto. Para que vean que hay que trabajar dentro de la propia familia e involucrarse todo. ¿Qué nivel, qué peso tiene económico para una familia desde identificar la condición hasta el tratamiento y la continuidad? La primera parte es un diagnóstico. Hay centros e instituciones como el CAIT, entre otros, que dan diagnóstico mediante un proceso. La demanda es muy alta, entonces tienen que ir a centro privado. Eso sí tiene un costo. En estos momentos estamos en una mesa interseccional
sectorial con Salud Pública, el SNS y otras instituciones y el SENASA para cubrir con el plan básico esos diagnósticos que es un poco costoso, así es. Igual también entonces cuando tú tienes el diagnóstico pasa con CONADIS, todos los servicios son gratis. En CONADIS todos los servicios son gratis. La gratis, la certificado es gratis, el apoyo que se pueda dar, las certificaciones que se dan o no objeción para importación de vehículos gratis, todo ello, incluso asesoría legal damos también. Ya cuando hay un proceso instrumentado, entonces ya la persona busca una asistencia legal directa, pero trabajamos con ello. Ahora también el Estado está incorporando la política de cuidados, que es un acompañamiento a las personas más severas, tener un cuidador. En la parte de adultos mayores ya está corriendo junto a Supérate, pero en la parte que tiene que ver con discapacidad empezamos el próximo año, primero formando cuidadores. Entonces tú haces un pensamiento, esa madre que tiene un niño con discapacidad intelectual, te recibe del Estado Dominicano, que el niño tiene severidad, 6,000 pesos de ese fondo de niños con discapacidad para terapia, para medicamentos, cualquier cosa. Pero también la podemos formar a ella que sea cuidadora. Claro. Y el Estado le va a pagar 25 o 30,000 pesos. Ya tú tienes una madre que ha dejado de trabajar o estudiar, dedicándose a su hijo, que lo hace por amor, mucho mejor también que para recibir algún ingreso del Estado. Entonces, esa es la visión que tenemos el Estado. Ahora, dígame algo. Usted me habla de dinero y habla de 6,000 y habla de 25,000 o 35,000 pesos para los cuidadores, que me encanta esa idea de que una madre que hace un esfuerzo, a veces son madres solteras, porque pasa mucho. Y una profesión nueva también, para el que quiera. Para el que quiera, un oficio espectacular, espectacular. Pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde lo recibe CONADIS? Tiene un presupuesto, pero te escuché decir una fórmula que me parece que es un batazo, que al final el presupuesto suyo es el presupuesto del Estado. Ya, esa es la respuesta. O sea, todo esto lo hacemos con instituciones aliadas. Supérate, que maneja fondos para tales fines, da el Fondo de Niñez con Discapacidad y va a trabajar la política de cuidados con diversos apoyos económicos. Pero el Estado Dominicano, como tú decías, en temas de educación, por ejemplo, con educación trabajamos la línea maestra, porque como somos el órgano rector, trazamos la política general con ellos, junto con ellos, y ellos la aplican, creando aulas inclusivas, creando escuelas que sean accesibles. En la parte, por ejemplo, de infraestructura, el MIBET tiene que regular de que las aceras y contenedores sean accesibles, que las construcciones sean accesibles, y con los fondos de ellos mismos. Ahora el presidente le acaba de dar 4,000 millones de pesos a los alcaldes. Hemos estado hablando con la Liga Municipal Dominicana, con FEDOMO, para que esas aceras y contenedores que el presidente consignó sean accesibles, con rampas, con lineamiento nuestro, los parques hayan juegos sensoriales. Entonces, al final, hay un presupuesto en el Estado que está. Lo que pasa estamos nosotros es apoyando a que le den un giro. La parte turística, que tú también promueves bastante, estamos trabajando en el turismo accesible. Ya hay un polo turístico dominicano como Valladolid que se declaró un turismo accesible, que es un turismo en el mundo entero, que no son población vulnerable, que tienen recursos importantes, retirados, que quieren invertir. Es una fuente de ingresos nueva para el país. Y ahí hacemos ajustes razonables en los polos turísticos que ya existen. En los nuevos, como Punta Bergantín, Cabo Rojo y Miches, tratamos entonces de que del origen venga un polo turístico ya con todos los ajustes necesarios o con las posiciones necesarias para que la gente con discapacidad vaya a una recepción y hay un counter con el tamaño necesario si anda en silla de ruedas, por ejemplo. Que los baños tengan los vidrios y demás requinables, el espejo, que tenga también el espacio para poder almorzar sin problema, los baños, por ejemplo, y un modelo importantísimo que es en la playa, que es una rampa hasta el agua con sillas anfibias que flotan en el agua. O sea, esos son modelos importantes que ya hay en el país y lo estamos masificando. Y es un modelo incluso de mejorar el ingreso, pero te voy a decir algo. Hay una escuela de formación en turismo y hotelería de jóvenes con discapacidad intelectual. Educando un Futuro tiene una escuela con UNIBE, con Infotep y demás, que forma a los jóvenes para trabajar en bartender, ser mesero, trabajar incluso como chef. Y eso es interesante verlo como andan en la ciudad de Santo Domingo, incluso en el interior también, dando servicios a los restaurantes. Entonces, eso es un ingreso nuevo. Entonces, estamos tratando de que el ciudadano con discapacidad, a pesar de que sea un ciudadano preferente como en el mundo entero, pero también tenga por sí mismo la posibilidad de avanzar económicamente. O ellos sí lo pueden, y si tienen dependencia, sus familias. Ayer hablaron de un plan decenal para este tema en la República Dominicana 2025-2035, Así es. si mal no recuerdo. ¿A dónde aspiramos y queremos llegar? Mira, no hay nunca la posibilidad de eliminar toda la barrera que pueden tener. Claro. Pero una persona con discapacidad es una persona con una condición de salud permanente que enfrenta barreras.
Lo que tenemos que trabajar es para eliminar la barrera lo más posible, que excluyan, que la sociedad entienda, concientice. Nosotros queremos llegar a que Dominicana sea un país que entienda a las personas con discapacidad, que le brinde espacio, amor, que no veamos diferente a la persona con discapacidad, sino que un ciudadano como cualquiera de nosotros. No importa que sea de nacimiento o adquirido. Hay que trabajar cada uno de ellos como debe ser. Hemos hecho un levantamiento nacional con Ciuben de muchos lugares, personas con discapacidad, porque a veces los números fríos te dan solamente estadísticas, pero no te dicen quiénes son y dónde están. Hay que ponerle rostro a la discapacidad. Hay que ir donde están ellos y ver también la interseccionalidad. Si una persona con discapacidad enfrenta otros retos como pobreza, desigualdad social, un tema de vivienda, salud, entonces discriminación. También entramos nosotros con el Plan Nacional de Discapacidad, con las instituciones aliadas, a apoyarlo en todo lo que demanda la persona con discapacidad y mucho más su familia. Hablamos un millón de dominicanos, pero con la familia tú le sumas, entonces tú duplicas o triplicas esa población. Entonces es un modelo que cuando tengamos 10 años, que veamos entonces hacia adentro, veamos entonces que ya hemos logrado superar la barrera de la desigualdad. Por último, ¿cómo llegas al CONADI? ¿Por qué este tema? Cuando el presidente te lo hemos visto en muchos temas ahora. Claro. Y no, mira, la verdad que yo era viceministro de Presidencia, recordar, claro. Y me tocaba sociedad civil. Entonces, el CONADI tiene una matrícula importante de sociedad civil. Hay 84, 89 ASFL, Asociaciones sin fines de lucro, que gravitan en CONADI. Y yo entonces andaba siempre apoyando el CONADI en ese momento. En un momento dado se cambia la directiva porque mi designación viene por una propuesta de la sociedad civil y los sectores que confluyen en CONADIS. Y el presidente no se ratifica. Y de verdad que entendían que podíamos apoyar más, que podíamos trabajar a tiempo completo por el CONADIS y había que levantar un poquito más y visibilizar la discapacidad. Y eso subimos. El presidente fue enfático en que teníamos que llevar el CONADIS a otro nivel y por eso le pedimos, era un plazo importante para nosotros preparar un plan nacional de discapacidad todo este año. Fuimos a 10 regiones del país, hablamos con vecinos, hablamos con los alcaldes, los diputados, senadores, para conciliar y consensuar un modelo que ahora nosotros podamos, a partir del 26, poder empezar a aplicarlo. Y de verdad que lo asumimos con mucho compromiso, Cavada, y muy confiado y dejar un legado al país. Y yo creo que el Plan Nacional de Discapacidad será el gran legado que vamos a dejar del CONADIS en nuestra gestión. Qué bien. Pues nada, agradecerle, felicitarle a usted, a todo su equipo. ¿De cuántas personas estamos hablando en CONADI? Mira, es interesante. CONADI es alrededor de 100 y tantas personas. El 32% tiene discapacidad. Que trabajan con usted. Usted ve, va a la parte jurídica, el que asistencia legal, discapacidad física, el otro discapacidad visual. La que da el taller de sensibilización a las empresas de Estado Dominicano tiene discapacidad visual. Quien te da, por ejemplo, introducción en CONADI, que te da seguimiento, el que paga la nómina tiene discapacidad, el que asigna los dispositivos de apoyo, muleta, nadadores, bastones y silla de ruedas, tiene discapacidad física. Eso es algo que la primera vez que yo lo vi me impactó muchísimo. Y de verdad que somos inclusivos en CONADIS. Nuestro director ejecutivo, Alexia Alcántara, y quien les habla, hemos priorizado en ayudar a esas personas con discapacidad que sigan elevando su nivel. Entonces, el Estado Dominicano se rige por niveles organizacionales y por perfiles, tratando de que mejoren sus perfiles muchos de ellos. Y de verdad que hemos integrado, hemos pasado por 3 lo que plantea la ley de discapacidad, porque creemos que la inclusión es parte de la solución y por eso estamos haciendo el CONADIS. Qué bien, qué bien. Bueno, en lo que a nosotros corresponde, y quizás no está bien que yo lo diga, pero hay que decirlo porque además lo ven y la están viendo ahí haciendo sus señas ahora, que es nuestra querida Sonia Encarnación. Nosotros desde el primer momento cuando empecé el noticiario a conducirlo, ya hace algunos añitos, no mucho. Ya tengo que retirarme. ¿A dónde? Benny, apostamos y pensé en que había que hablarle a una población, en ese caso sorda e hipoacústica, para que estuviera informada. No bastaba con las redes. Por esa decisión. Un deber. Estamos tratando de formar más intérpretes porque hay un déficit a nivel nacional, hay una ley que se aprobó y estamos trabajando el tema del reglamento y hay una población importante que necesita que las personas también lo incluyan y lo puedan interpretar. Y de verdad que tú también nos apoyas al primer momento, te agradezco sobremanera porque esto es una causa de todos. No es nada de gobierno, nada de oposición. Este plan quedará después que pase el presidente de ver su gobierno, después que salgamos nosotros de CONADIS, quedará para las próximas gestiones y las próximas generaciones. Claro, qué bien. Pues nada, agradecerle una vez más a Benny Metz, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS, acompañándonos esta noche en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias.
Gracias, Cavada.